Buenas, el tema que vamos a presentar hoy es capacitores enfocado en filtros para señales. Los integrantes del grupo son Yo, Mario Mora Camperos. Mayra Yerleni Romero. Camilo Andrés Cipus Rengifo. Juan Esteban Guzmán Leiva. y quien les habla, Lady Carolina Villamizar. En el marco teórico damos la referencia del campo eléctrico, ya que este es un vector que existe en un punto del espacio o también se indica una posición de la fuerza que actúa sobre él, como se define en la ecuación que tenemos ahí, que está en dimensiones de Newton sobre Coulomb. Podemos expresar la fuerza eléctrica en términos del campo, despejándola de la ecuación principal, que es la ecuación que tenemos en la parte inferior. Los filtros se definen como un sistema que tiene una función para manipular y modificar el espectro de frecuencia de la señal de entrada para obtener en la salida la función que se requiere al aplicar los diferentes sistemas. Los tipos de filtros que podemos definir de manera ingenieril o de manera de clasificación son los filtros pasa baja, pasa alta, banda y corte de banda. El pasa alta elimina o atenúa las frecuencias bajas en él. El filtro pasa baja elimina o atenúa las frecuencias altas en él. Los dos consiguientes que tenemos es el pasabanda, que elimina o atenúa todas las frecuencias comprometidas a una o más bandas amplias según la selectiva de la red que indiquemos en el mismo por su frecuencia. El componente del corte de banda elimina o atenúa las frecuencias correspondidas a la banda más o menos amplia según la selectividad de su misma red. Como se pueden observar en sus figuras, cada una da la diferencia de las frecuencias y los cortes que mantiene para el filtro que se use. El capacitor, también conocido como un condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. En el capacitor tenemos la ecuación de la capacitancia, que es igual a es sub 0, que es la constante electrostática, y A, que es el área sobre la distancia. En la siguiente fórmula tenemos que Q es la carga de este sobre. Aquí encontramos las características físicas del capacitor. En las características físicas, el área de las placas que está enfrente es más grande que la capacitancia aumenta. La capacitancia varía ligeramente con la tensión. Algunos capacitores, como lo son los electrolíticos, estos funcionan solamente con bajas frecuencias y con corrientes continuas. Las características químicas. En las características químicas las podemos encontrar en diferentes materiales, como en el vacío, en aire, el polietileno, la porcelana, la mica, pentóxido, tántalo, cerámica. Que en estos también tienen una permeabilidad relativa, ER, que como se observa en la tabla. En las características químicas se puede decir que es el material del que está hecho dicho capacitor, como lo puede ser de cerámica, de polietileno, entre otros. La historia del capacitor. En la historia del capacitor, al primero que encontramos es a Tales de Mileto, que fue en el siglo IV. Bueno, él frotó un ámbar con pieles de animales y pues ahí adquirió la capacidad de recoger pequeños trozos de materiales. Pero no fue hasta que von Kleisler, que fue el primero en construir un condensador práctico. Este consistía de una botella médica que llenó parcialmente con agua y luego la selló bien con un corcho
y pues más tarde empujó un clavo a través del corcho en el agua y luego de esto el clavo se hizo para entrar en contacto con la máquina electrostática. Esto produjo algo de carga y cuando Volkley estaba a punto de tocar el clavo, sintió que las cargas separadas podían reunirse fluyendo a través de su propio cuerpo. Después de esto, fue uno de los experimentos que se hizo muy famoso, que fue el experimento de Leyden-Hart van Schemberg. Este realizó un experimento muy basado al primer experimento que hizo von Kleister. En este experimento, él solo sacó el agua de la botella y usó papel metálico para envolver tanto dentro como afuera de la jarra, que había una cadena de metal que fue conducida a través del corcho en la parte superior de la jarra. En esta cadena estaba enganchada con algo que producía la carga. En el momento en que se entregó la carga, el frasco mantendría las dos cargas iguales, pero opuestas en equilibrio hasta que contactaran con un cable que produjera una chispa o un choque. Y poco tiempo después, un científico llamado Daniel Gala fue el primero en combinar varios de estos frascos, de estas botellas, en paralelo. Él las acomodó en paralelo para formar la primera batería. Este experimento avanzó otro paso antes de la conclusión dada por el gran científico Benjamin Franklin, quien dijo que la carga estaba almacenada en el vaso, no en el agua, intercalando entre las hojas de láminas metálicas que enrollaban o doblaron un pequeño paquete. Y pues este experimento tomó buena forma cuando Michael Faraday agregó su contribución, que se le ocurrió el concepto de constante dieléctrica. Vale. La historia de los filtros. Los primeros filtros electrónicos fueron los filtros lineales pasivos analógicos, construidos solos con resistencias y condensadores, o resistencias e inductores. Estos filtros se conocían como RC y RL, de un polo respectivamente. Este tipo de filtros simples tienen un uso muy limitado. Los filtros LC de varios polos aparecidos en 1910 permiten un mayor control sobre la respuesta a la señal. Muchos años después surgieron los filtros híbridos, que normalmente están compuestos por una combinación de amplificadores analógicos con resonancia mecánica o líneas de retardo. Otros dispositivos como los CCD, que es un dispositivo de carga acoplada, eso en un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados, bajo el control de un circuito. Finalmente, con la llegada de la tecnología digital y el procesamiento digital de datos, se construyeron también los filtros activos digitales muy populares en la actualidad, que es como tenemos en la imagen, en la diapositiva. Tenemos a un lado los primeros filtros de la historia y lo que tenemos últimamente, que son los condensadores, capacitores electrolíticos, donde podemos hacer filtros un poco más, para más aplicaciones, más variadas. Los capacitores. Los capacitores o condensadores son usados para almacenar energía por medio del campo eléctrico y también para filtrar señales, eliminando ruido o alterando frecuencias. Hay tres tipos de capacitores: electrolíticos, cerámicos y de poliéster. Estos dos últimos no tienen polaridad. Después de haber visto la teoría correspondiente a capacitores y filtros, observemos algunos de estos siendo aplicados al campo laboral, enfocándonos en ingeniería electrónica. Los capacitores como filtros para fuentes de CD o fuentes de continuo. Para poder hablar de filtro de CD o de señales CD, debemos diferenciar los dos tipos de corriente que existen: la corriente alterna AC y la corriente continua DC.
La corriente alterna se usa para el transporte de energía desde la subestación hasta nuestras casas, pero para mayor aprovechamiento de la corriente debemos transformarla en corriente DC. Ahí es donde observamos el uso de estos dispositivos, los cuales, estando en conjunto con algunos diodos y resistencias, eliminan los rizos producidos después de rectificar la señal, lo que permite una señal más pura y con menos ruido. Capacitores como filtros de señal de audio o ruido. También son usados como medios recortadores de frecuencia de audio. Generalmente se pueden observar 4 tipos de corrección de frecuencia: pasabaja, pasalta, pasabanda y rebotabanda. Pasabanda es aquel que recorta las frecuencias altas y deja pasar solo las bajas. Esto es más que todo para los subwoofer o equipos de audio que necesiten muchísima presencia de bajos. Pasa alta, recorta las frecuencias bajas y deja pasar solo las altas. Pasabanda, recorta las frecuencias muy altas y muy bajas y deja pasar las frecuencias medias. Rebotabanda, deja pasar las frecuencias altas y bajas y elimina las medias o las recorta. Acá tenemos una configuración de capacitores en serie y paralelo. Como podemos ver en la gráfica, tenemos el capacitor de 7 microfaradios y de 6 microfaradios. Para hallar el capacitor equivalente, vamos a hacer el mismo proceso que hacemos con las resistencias en paralelo. Pero en este caso, al finalizar, al tener la respuesta de 1 sobre capacitor equivalente es igual a nuestra respuesta, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar ese capacitor equivalente y vamos a obtener nuestra respuesta. Cuando lo tenemos en paralelo es lo mismo que tener las resistencias en serie. Solamente vamos a hacer una suma y vamos a obtener nuestro capacitor equivalente como en el número 2. Lo último que tenemos de los capacitores son sus ecuaciones y las dividí en dos, que son en la parte de física y en la parte más aplicable a la ingeniería, como los filtros que estábamos viendo. En la parte de física, basados en el libro que estamos llevando, nos dice que la carga es igual a la capacitancia por voltaje de un capacitor, como se explica en la teoría, es la carga que está almacenada en los dos conductores separados. Y la capacitancia pues es la propiedad física que nos dice cuánto puede soportar dependiendo su geometría. Despejando eso, obtenemos el valor de capacitancia como carga sobre voltaje. Este voltaje pues es la diferencia que se encuentra en las dos placas. Para aplicar eso pues de forma física es la forma teórica en lo que nos basamos. Y en la ingeniería pues es más aplicable. Tenemos una ecuación que es la de la corriente, que nos dice que corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. En la segunda ecuación tenemos la corriente en otro aspecto que simplemente reemplazamos con la primera ecuación de física, Q igual a C por V, la reemplazamos ahí en aquella derivada y obtenemos que como C de capacitancia es una constante, podemos sacarla de la derivada como simplemente pasar a multiplicar y dejar el voltaje derivándose respecto al tiempo. Esta es una de las ecuaciones que nos ubica más fácil a la hora de resolver los circuitos, que es saber cuánta corriente pasa por dicho capacitor en el circuito. Y también tenemos, despejando de esta ecuación, el voltaje. Sabemos cuánto voltaje pasa por un capacitor, que es un poco diferente, pero que nos sirve si lo que queremos hacer es leyes de Kirchhoff de voltaje y no de corriente. Entonces tenemos que el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre su capacitancia por la integral de la corriente que pasa por él, más un voltaje en un tiempo cero, que la mayoría de veces es cero o se aproxima porque estaba en circuito abierto. Yo lo llamo el fin.